Te voy a contar cómo mi nuevo empleado en la reunión diaria que teníamos, me metía la mano por debajo de la mesa para tocarme la pierna. Sí, lo que estás escuchando, hasta que un día le devolví el gesto y no te imaginas lo que sentí. Quédate hasta el final de esta historia para saber cómo fue esta historia y para saber lo que noté. Cada día, mi rutina de SEO comienza antes del amanecer. Suelo levantarme a las 5 de la mañana, revisar correos y planificar las tareas diarias, para luego llegar a la oficina en México City alrededor de las 7. Mi compañía de marketing ha crecido rápido en los últimos años, y ahora tengo a mi cargo a varios equipos que manejan proyectos con clientes de diferentes industrias. A pesar de las complejidades de dirigir el negocio, disfruto con cada reto. Los lunes establecí la costumbre de reunir a todos mis gerentes y a los líderes de área en una junta diaria para alinear objetivos. Aunque en principio fuera algo extraordinario, se volvió una tradición. Cada día, sin falta, nos sentamos en la gran mesa de la sala de juntas y vamos revisando el pulso de la empresa. A veces me pregunto si no es demasiado, pero la verdad es que estos encuentros me permiten estar al tanto de todo lo que ocurre. Hay un orden, cada líder expone un breve resumen, escuchamos, debatimos y seguimos con el siguiente. Suele ser ameno, aunque exigente. Aquella mañana de martes, sin embargo, trajo una novedad: un empleado nuevo, recién contratado en el área de estrategia digital, se presentaría por primera vez. Lo había probado recursos humanos porque su currículum era sobresaliente. No sabía su nombre, ni había visto su cara más que en una fotografía un tanto borrosa. Me dijeron que venía con muy buenas referencias, y que su rol sería clave en unos proyectos de marketing digital. Supuse que se integraría sin problemas. Llegué a la sala de juntas. Algunos gerentes y líderes ya estaban sentados, y me hicieron un breve gesto de saludo mientras yo me acomodaba en la cabecera de la mesa. Noté una silla vacía a mi izquierda y, junto a ella, otra persona desconocida, un hombre de unos 20 y tantos años, moreno, de porte seguro, con un cuaderno en las manos. Pensé que debía ser el nuevo. Terminé de saludar a un par de colegas y me dispuse a iniciar la reunión cuando, ahí estaba. El hombre que me habían indicado se puso en pie cuando lo miré. Me dijo su nombre con voz serena y mirada firme: Francisco Hernández, aunque su acento revelaba que venía de una zona distinta del país o, al menos, que tenía cierta mezcla de lenguajes. Le di la bienvenida, e hizo una ligera inclinación de cabeza que me recordó a la manera cortés de algunos ejecutivos jóvenes deseosos de mostrar respeto. Sentí un leve cosquilleo al encontrarme con su mirada. Era oscuro de piel, más alto que el promedio, e irradiaba una energía extraña, como si estuviera seguro de sí mismo sin ser arrogante. Me impresionó la confianza con la que sostenía mi mirada al presentarse. Tras una breve introducción, lo invité a sentarse en la silla vacía a mi izquierda. Empezamos la reunión, y conforme avanzaban los temas, yo notaba con el rabillo del ojo cómo Francisco tomaba notas metódicamente. Hicimos el repaso de proyectos, los gerentes hablaban, yo preguntaba, los demás complementaban. Francisco permanecía en silencio, pues era su primer día, pero se veía atento. En uno de esos momentos, mientras yo revisaba un informe, sentí algo inusual: una mano rozó mi pierna derecha, por debajo de la mesa. Me sobresalté, pero controlé mi expresión, no quería mostrar desconcierto ante todo el equipo. Miré de soslayo a Francisco. Él seguía inclinado sobre su libreta, como si nada hubiese sucedido. Me pregunté si habría sido su rodilla por error, o si me lo estaba imaginando. La tensión me golpeó. No podía ser verdad que un empleado nuevo, en plena reunión, me tocara la pierna sin querer. Pero no dije nada y seguí con la junta. La reunión terminó sin más incidentes. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que había pasado algo extraño. Había sido un simple roce accidental. ¿Lo habría interpretado mal? Decidí no darle muchas vueltas. De vez en cuando, en una mesa con más de 10 personas, los espacios son reducidos y los roces ocurren. Aún así, mi mente se negaba a soltarlo, y un resto de tensión quedó clavado en mi interior. Al día siguiente repetimos la rutina, la reunión a primera hora. Francisco ya tenía su laptop, y se sentó nuevamente a mi izquierda. Para mi sorpresa, durante la exposición de uno de los gerentes, sentí de nuevo ese contacto leve en mi pierna, un roce que duró medio segundo. Otra vez, levanté la vista y lo vi escribiendo como si no se hubiera movido. Mi corazón dio un brinco. ¿Acaso era intencional?
A lo largo de la misma reunión, se repitió en un par de ocasiones más. Cada roce era un latigazo de tensión. Yo debía mantener la compostura y seguir escuchando las exposiciones, pero mis sentidos estaban alerta. No sabía si Francisco era consciente de la confusión que provocaba en mí. Cuando terminó la junta, quise abordarlo, pero se levantó rápido para atender algo con otro líder de área. Me quedé con la duda. En las jornadas siguientes, la rutina se fijó, reunión de la mañana, con Francisco sentado a mi izquierda. Y, sin falta, esos roces en la pierna se repetían. Empezaba a pensar que no podían ser casuales. Pero, ¿qué buscaba? ¿Una provocación? ¿Un juego? ¿Un intento de seducción? Me resultaba tan inesperado. Además, yo siempre había sido muy cuidadoso con separar mi vida personal de mi faceta de SEO. Aún así, la tensión me ataba, un hormigueo que sentía cada vez que me tocaba. Al principio era un suave roce de rodilla, luego un leve contacto con la mano. Empecé a fijarme en la expresión de Francisco. En ciertos momentos, me parecía verlo esbozar una sonrisita de lado, como si disfrutara del desconcierto que me producía. Traté de actuar con normalidad ante los demás. Nadie parecía percibir lo que sucedía bajo la mesa. A ratos, me preguntaba si es que yo era el único que notaba esos toques. Decidí observar cuidadosamente para confirmar si era real. En una de las juntas, sentí la mano de Francisco acercarse y vi cómo su brazo se movía ligeramente, sin que él apartara la mirada de su computador. Fue suficiente para afirmar mis sospechas, lo hacía a propósito, aunque con mucha sutileza. Conforme avanzaron las semanas, la situación se volvió cotidiana pero cada vez más intensa. A diario, en la reunión, Francisco se sentaba a mi lado y, en algún momento, su mano entraba en contacto con mi pierna. A veces se quedaba 1 o 2 segundos, otras era un roce fugaz, casi imperceptible para el resto. Yo sentía una mezcla de curiosidad, temor y atracción que me costaba manejar. En el ámbito laboral, Francisco se destacaba, sus propuestas de marketing digital eran brillantes, y parecía llevarse bien con sus compañeros. No había motivos para sospechar de su profesionalidad. Pero, en lo personal, me estaba volviendo loco. Pensaba, ¿qué pretendes? ¿Quieres provocarme? ¿Esperas que yo dé el primer paso? La tensión en cada reunión diaria se convirtió en un factor que me hacía llegar con el pulso acelerado. Parecía un juego clandestino. Si me movía un poco para separarme, él mantenía su compostura inalterable. Si me quedaba quieto, el contacto persistía, avivando mi nerviosismo. Mi cabeza se debatía entre ponerle un alto rotundo o ver cómo se desarrollaba la situación. Llegué a comentar algo genérico con mi asistente, sin mencionar nombres. Es incómodo cuando la gente se sienta tan pegada en la mesa de reuniones, ¿no crees? Mi asistente rió, diciéndome que sí, pero que a veces no había espacio para más. No tuve el valor de confesar lo que pasaba bajo la mesa. Sentía que debía solucionarlo por mi cuenta. Cierta mañana, durante otra reunión, sucedió algo distinto. Francisco me rozó la pierna, como de costumbre, pero esta vez, en lugar de retirar la mano enseguida, la mantuvo sobre mí unos instantes más largos. Noté algo a través de ese contacto que no era normal, aunque no quiero detallar lo que fue, baste decir que percibí algo que me sacudió por dentro. Mi corazón se aceleró y me sentí a punto de levantarme e interrumpir la junta. Logré mantener la compostura, pero la tensión me hizo imposible concentrarme en lo que un gerente presentaba sobre cifras de ventas. Sentía el calor que emanaba de su mano, y la extraña energía que me transmitía. Cuando por fin terminó la reunión, me quedé sentado, con la respiración un poco agitada, mientras todos se iban. Francisco salió sin dirigir una palabra más, como si nada hubiera pasado. Esa noche, me costó dormir. El recuerdo de ese contacto en mi pierna, diferente a los anteriores, me provocaba escalofríos. No entendía cómo se había atrevido a tanto. Me debatía entre el enojo y el deseo. No podía negarlo, la adrenalina del momento me había excitado, y eso me generaba culpa. Yo era el cego, debía ser profesional. ¿Cómo permitía que un subordinado me involucrara en algo así? Decidí que necesitaba conocer más sobre Francisco. Hablé con recursos humanos, pedí su expediente. Encontré su historial laboral, un profesional joven, con formaciones en marketing y experiencia internacional. Tenía grandes logros. No había nada que indicara comportamientos inapropiados.
Me sorprendía que un profesional tan prometedor tomara el riesgo de coquetear, si es que se trataba de un coqueteo, con su propio jefe. Empecé a fijarme en su actitud más allá de la mesa de reunión. Lo veía en su cubículo, concentrado, hablando con compañeros, tomando café. Cada vez que lo observaba, recordaba las sensaciones y me invadía una mezcla de enfado y una atracción que me costaba reprimir. Esto tiene que parar, me decía. No puede continuar. Pero al día siguiente, en la nueva junta, él volvió a sentarse a mi izquierda. Y, aunque me prometí firmeza, en el instante en que sentí su mano rozarme, me quedé de lado, sin reaccionar. El cosquilleo recorrió mi pierna. ¿Por qué no lo apartaba de una vez? ¿Por qué no lo encaraba? Me odié por mi debilidad. Aún así, no hice nada. Tras muchas noches de insomnio, decidí que enfrentaría la situación. Planeé llamarlo a mi despacho para hablar, pero la oportunidad llegó antes de lo previsto. Fue un viernes, después de la reunión habitual. Casi todos se fueron, excepto Francisco, que se quedó en la sala revisando unos papeles. Me armé de valor y, con el corazón en un puño, me acerqué a él. Francisco, ¿podemos hablar un momento? Pregunté con voz neutra. Él me miró a los ojos, como si supiera de qué se trataba. Claro, jefe. La sala estaba vacía, las luces tenues, la gran mesa intacta con papeles desperdigados. Cerré la puerta para tener privacidad. Sentí la tensión subir en mi pecho. He notado esos roces que me has hecho en las reuniones. No me atreví a ser más explícito. No sé si es accidental o qué, pero me resulta muy incómodo. Francisco me sostuvo la mirada, sin vacilar. Lo siento si te incomodé. No fue mi intención, o tal vez sí. Hizo una pausa. Creo que me gustas, y no supe cómo expresarlo. Supongo que quise llamar tu atención. El aire se volvió espeso. Ahí estaba, la confirmación de que esos toques no eran casuales. Me quedé callado unos segundos, con la mente desbocada. Le gustó, soy su jefe, pensé. Pero, al mismo tiempo, me sentí extrañamente aliviado de saber la verdad. Entiendo, pero, ¿cómo se te ocurre en medio de una reunión? ¿No te das cuenta de lo inapropiado que es? Francisco bajó la vista, abochornado. Quizá me deje llevar. Tú me gustas desde que llegué. No quería molestarte, pero sentía que tal vez tú también. No terminó la frase. La tensión era inmensa. No sabía qué responder. La lógica me decía que debía cortar de raíz, pero mi corazón me arrastraba en dirección contraria. De pronto, me escuché decir: ¿es que yo también te gusto? Hubo un silencio. Francisco me miró con expectación, y yo noté mi propio rubor. Sí, solté. Me pasa algo parecido. No lo entiendo, pero tus roces me han afectado. Fue un momento de sinceridad brutal. Nos quedamos mirándonos, la gran mesa como testigo, y entendí que a estas alturas era imposible negar la atracción. Sin mediar más palabras, nos aproximamos. Mis manos sudaban, su respiración estaba agitada. En ese instante, nos fundimos en un beso intenso. Un beso que resumía todas las semanas de tensión. Sus labios eran suaves, y el sabor dulce de su saliva me embriagó. Cuando nos separamos, apoyamos nuestras frentes, conteniendo el aliento. Dios, ¿qué estamos haciendo?, pensé. Pero la respuesta estaba clara, estábamos dejándonos llevar por un deseo que nos trascendía a ambos. Tras ese beso, quedó claro que necesitábamos hablar a solas. Acordamos vernos en mi despacho al final del día, cuando la mayoría se hubiese ido. Así lo hicimos, y esa noche, a las 8, cerré la oficina, y él llegó con aparente tranquilidad. Pero la tensión se sentía en cada esquina. Siéntate, por favor, le indiqué, señalando el sillón frente a mi escritorio. Comenzamos a hablar con franqueza de lo que sentíamos, de cómo surgió esta atracción y lo mal que encajaba en nuestra relación de jefe-empleado. Francisco me contaba su experiencia personal, su fascinación por mí desde el primer día. Yo le confesé mi confusión, mis dudas sobre la ética y las normas que debía respetar como CEO. En mitad de la conversación, me levanté y me acerqué a él. Fue inevitable, volví a besarlo, con una ansia contenida por tanto tiempo. Él se puso en pie y me rodeó con sus brazos.
El despacho se llenó de un silencio roto solo por nuestras respiraciones entrecortadas. Pero, en medio de esa pasión, me asaltó la realidad. No podíamos continuar así sin consecuencias. Nos separamos, mirándonos con cariño y angustia. La tensión era insoportable. Tomé aire y di el golpe final. Francisco, me gustas mucho, lo reconozco. Pero, soy el CEO. No puedo mezclar mi trabajo con un amor así. Sería injusto para la empresa, para el equipo, no es profesional. Vi cómo sus ojos brillaron con un matiz de tristeza. Bajó la cabeza. ¿Quieres que lo dejemos? Que me vaya. Sentí un nudo en la garganta. Despedirlo me dolía, pero la lógica empresarial dictaba esa ruta. Acaricié su mejilla con un suspiro. Sí, debo despedirte. No es algo personal, sino un conflicto de intereses. Si me quedo contigo aquí, haremos daño a la empresa y a la credibilidad de ambos. Prefiero que busques otro sitio donde brilles sin estas complicaciones. El dolor en su rostro fue evidente. Me abrazó, tembloroso, y yo lo correspondí. Lloramos en silencio, conscientes de que nuestra historia, tan llena de chispa y magnetismo, se veía truncada por las circunstancias laborales. En un último impulso, nos besamos de nuevo, sabiendo que sería el adiós. Así, terminé despidiéndolo formalmente al día siguiente. Mantuve razones obvias de reestructuración, de prelación de proyectos, para que no se armara un revuelo. La tensión en el ambiente quedó latente, y no expliqué a nadie la verdadera causa. Ni siquiera mis gerentes lo supieron, fue una decisión unilateral mía. Francisco se marchó con la cabeza alta, agradeciendo la oportunidad. No reclamó ni ventiló nada. En su última jornada, no hubo roces en mi pierna, ni miradas cómplices. Tan solo un hasta siempre en privado que me partió el alma. Quedé con la sensación de haber perdido algo valioso. A veces, reflexiono, hice lo correcto. Quizás sí, desde el punto de vista empresarial. Pero, en el plano personal, siento que sacrifiqué una oportunidad de amor real. La tensión que él generaba en mí fue la chispa más viva que experimenté en años. Aunque no me arrepiento de cumplir mi deber, guardo en mi interior el recuerdo de aquellos roces bajo la mesa y de ese último beso en mi despacho. Cosas que no se borran, la huella de un sentimiento fugaz pero intenso. En el fondo, me queda la enseñanza de que, por muy CEO que sea, no puedo controlar al corazón cuando decide latir por alguien. Y me pregunto, en mis noches de insomnio, si tal vez, en otro momento o en otro contexto, habría sido posible. O si lo volveré a ver, en otro lugar, donde las posiciones jerárquicas no interfieran, y la única tensión sea la del amor correspondido.